muy, muy interesante y un trabajo muy retador el hecho que podamos, digamos, desde la distancia poder trabajar con personas en El Salvador y pues les damos muchas las gracias. También, digamos, a todos los que estamos aquí y que, bueno, tenemos como nuestro deseo de seguir aprendiendo y seguir avanzando, pues es muy, muy interesante que podamos compartir este espacio. Y yo la verdad no he visto la conferencia del profe Henry Ginete, pero sé que va a ser buenísima, así que pues va a ser de mucho aprendizaje y va a ser, digamos, muy grato compartir con todos. Sí, pues en el caso de que hayan dudas, pues vamos a explicar mientras que pues, inicia la reunión, pues brevemente cómo es el procedimiento, pues los conferencistas van a exponer y pues en la plataforma de Cisco Webex, el panel que se encuentra hacia la derecha de ustedes en su interfaz, pues encontrarán como una casilla desplegable en la parte inferior derecha, que es Q y A, o sea, preguntas y respuestas, y hacen clic en la flecha desplegable y con base en eso, pues pueden hacer las correspondientes preguntas. Pues digamos que por temas a veces de ruido eso las pueden escribir en el chat y pues ya cuando una vez durante el panelista pues haya terminado su conferencia, pues las leemos y pues las respondemos. Esa es como la mecánica que vamos a seguir acá. Listo, entonces yo considero que ya podríamos dar inicio. Entonces, profesor Presidente, le cedemos la palabra. El profesor, en tal caso, podrías tener el micrófono cerrado. Gracias. Muchas gracias por todo. Listo. Muchísimas gracias. Entonces, damos inicio. Para todos, como presentaba, mucho gusto. Henry Ginete, decano de la Facultad de Mecatrónica. Ahí hay pues, una corrección que hacer. Era coordinador, después lo fue profesor Sergio y bueno, ahora está profesor Mauricio. Hoy, antes de presentar esto, pensaba con el previo saludo a todos los que están de Centroamérica, los que están de Sudamérica. Pensaba mostrarles un contenido muy de ingeniería, muy técnico, pero pues todo esto de pandemia, todo esto que hemos llevado nos ha llevado a un repensamiento, una reformulación. Precisamente acabamos de salir de una reunión de las 23 universidades públicas de Colombia, pues 32 en total, pero 23 que nos reunimos normalmente, haciendo los debates de educación, de hacia dónde vamos, qué le apuntamos y qué queremos hacer. Entonces le dar un cambio de enfoque y les dar aparte el tema de ingeniería, habilidades blandas, esa famosa soft skill y todo lo que vamos a tener. ¿Listo? Entonces, asume, confirma si se puede ver la pantalla, si no se puede, pues confirma. ¿Qué es Industria 4.0? Industria 4.0 no es una revolución digital, no es una revolución tecnológica. De hecho, solamente, ya calculo que un 5 o un 6% de la tecnología que está en Industria 4.0 es realmente nueva. La mayoría ya es tecnología existente que ya se usaba. ¿Qué hizo este Industria 4.0? Conectar. La palabra aquí mágica es conexión y se puede hacer un control total de los elementos. Voy a contar el caso nosotros de la escuela, pero supongo que así pasa en todas las instituciones. Nosotros tenemos un problema en la academia y en la industria, y es que los tiempos en la industria siempre van más rápido que los tiempos en la academia. Entonces, en la academia siempre cuando estamos haciendo un proyecto de investigación, cuando estamos haciendo un desarrollo, en la industria pues ya los tiempos de programación, los tiempos de hacer los proyectos son mucho más rápidos. Solo ejemplo, pues digamos, un mecanismo, un equipo tecnológico se considera vigente solo por 3 años, después ya se considera obsoleto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos un reto grandísimo y es que tenemos unas brechas tecnológicas entre lo que vemos en la academia, que por desgracia, y es algo que queremos cambiar, en la academia están enseñando para lo que se ve hoy en día. Nosotros deberíamos enseñar para lo que se va a pasar en 3, 4, 5 años, como pasa en algunas instituciones, pensando en qué se viene y no lo que está ahorita, porque realmente estamos formando pues, ingenieros obsoletos. Entonces, en este tema de Industria 4.0 nos permite tener una ventana de oportunidad muy grande, por cuanto ya gracias a TIC, gracias a todo, ya los tiempos de aprendizaje ya no dependen solo de la academia. Ya tenemos, como está pasando ahorita, por ejemplo, un webinar, tenemos comunidades de aprendizaje, tenemos bases de datos, tenemos videotutoriales, lo que necesiten para fortalecer. Y ya no solamente esperan al docente, que es el que
el que generalmente antes lo hacía de forma magistral. Industria, perdón que repita tantas veces esa palabra, Industria 4.0 básicamente es una copla de tecnologías, como les decía. Eso que encuentran acá básicamente es lo que pasa en la escuela actualmente, esto con propiedad, seguramente en otras instituciones será distinto, y este 100-70% básicamente tiene que ver con la instalación de los equipos, en qué porcentaje de cumplimiento estamos. Se dan cuenta, nosotros pues tenemos automatización y cloud computing muy avanzado, manufactura additiva muy avanzado, robótica, pero la sinergia, que eran los equipos de IoT, de adquisición de datos, de machine learning, de análisis de big data, pues no es tan eficiente. Entonces resulta que estamos a la fecha pues dando una formación con algo que pasó hace 6, 7 años y que en la actualidad está cambiando radicalmente. Aquí les voy a pedir un favor, si ustedes estudian ingeniería, olvídense de todo lo que han visto. Vamos a pensar simplemente como seres humanos, como ciudadanos del mundo, olvidarnos de que somos ingenieros por un momento. Un tema crítico que, pues, por desgracia, desconozco en Salvador, es que en Colombia solamente se invierte el 0.67 del PIB en ciencia, tecnología e innovación, mientras que el resto de América Latina es del 1%, pues tenemos un déficit ahí grande. Y uno más crítico es que solamente el 3.8% de las empresas trabajan con universidades. ¿Esto por qué es crítico? Porque los desarrollos que buscan las empresas, que buscan las pymes, las pequeñas, ya sea aquí en Salvador, en Costa Rica, en Belice, en Ecuador, en cualquier país, pues las universidades y las empresas deben ir a la mano. Se supone que nosotros estamos formando los competentes que requiere la empresa. Pero si estamos en dos puntos muy distintos, empresas por un lado y universidades por el otro lado, pues resulta que los esfuerzos van a estar mal enfocados en ambos lados. Vuelvo, les decía, Industria 4.0 es conectividad. Entonces, ¿cuál es el reto? Comenzar a conectar a empresas con universidades, comenzar a generar spin-off, comenzar a generar proyectos conjuntos que antes no se podía, y en las públicas pues es más complicado, de pronto en las privadas como hacer que el bolea es mucho más sencillo. Pero, y otro problema que tenemos es que los investigadores, la mayoría de investigadores que tenemos, y sobre todo en Colombia, trabajan solo en universidades. Entonces son académicos puros que nunca han tenido contacto con industria, que no tienen contacto frecuente con industria. Entonces resulta que se quedan investigando en un tema abstracto, muy interesante, pero que no se aplica a la realidad de nuestros países latinoamericanos, Sudamérica y Centroamérica. Volviendo al tema de Industria 4.0, básicamente pues tenemos 4 hitos, 4 momentos de industria. La primera, pues cuando se desarrolló todo el tema de máquina a vapor, que es así, recuerda que todo lo hacían bueyes de carga, todo lo que teníamos problema. Esa industria pues realmente se hizo hace 200 años, más o menos, 1784. Pasó un periodo de 100 años hasta producir la siguiente revolución, que es la 2.0, y es cuando ya aparecían las cadenas de producción, los famosos Henry Ford, comenzar a hacer producciones en masa, hacer líneas de montaje, pero todas industrias requerían personas tanto operativas, obreras, entonces habrían 3 tipos de personas. Unas que tenían trabajos no calificados, pero que recibían un salario con el cual ellos podían vivir. Otras que tenían unos ingresos medios y requerían algún tipo de experticia, y otros que eran altamente especializados. ¿Cómo se producía esto? Que después produce la industria 3.0, básicamente igual 100 años después, ya simplemente pues acumulando automatización, computadoras y este tema. Lo que producían ellos básicamente generaba unos productos, ellos consumían los productos y esos productos hacían como un ciclo. Siempre lo que producían lo consumían, lo que producían lo consumían, y eso generaba un crecimiento. Entonces todas las personas podían ir creciendo paulatinamente en su condición económica. Apareció Industria 3.0, apareció automatización, pero incipiente, digamos, en países como latinoamericanos, pues exceptuando iría yo a México y a Brasil. La industria nuestra es muy manual todavía, es muy incipiente, no es competitiva, por cuanto esos montajes son extremadamente costosos,
y, digamos, el Producto Interno que fabrican las empresas, pues todavía tiene un poquito de miedo. Entonces, ¿qué pasó acá en este? En este ya se va dividiendo, se va segmentando y ya van a existir dos tipos de empleo en la industria 3.0. Empleos que nadie quiere, pero pues que no requieren muchos estudios, que les pagan, y empleos muy, muy, muy calificados. ¿Qué vamos desapareciendo? Se va desapareciendo la clase media, de forma que ellos vayan escalando, porque ya un robot nos suple muchas necesidades que tengamos nosotros repetitivas. Al día de hoy tenemos, si se da cuenta, este simplemente es una escala de menos de 50 años, Industria 4.0, que es un concepto acuñado por la OCDE en la Cámara de Comercio Alemana. No mete tecnología nueva, como les decía, no introduce tecnología nueva, salvo algunos conceptos muy recientes. La mayoría de la tecnología ya viene de Industria 3.0, pero al venir de Industria 3.0, ¿qué es lo que hace ahora? Que no teníamos en ese momento. Ya ahora todos tienen un smartphone, todos tienen un celular, todos tienen una tablet, todos pueden hacer conexión, todos usan WhatsApp, todos usan redes sociales. Pero en esa época, en el 70, no existía eso. Entonces lo que hizo Industria 4.0 ahora es hiperconectividad. De aquí pues nacen nuevas generaciones que estamos trabajando, como generación millennials, generación centennials y pues ahora generación alfa, que son los nuevos. Pero ¿cuál es la magia del beneficio para una empresa? Entonces, se pregunta. La relación es muy sencilla y se va a llamar ERP. Para los ingenieros que somos expertos en mecatrónica, mecánica, electricidad, control, pues no nos es común ese término, es más común de administradores, pero significa básicamente una planeación de recursos empresariales. Entonces ya ahora yo consumo o produzco lo que voy a consumir. No tengo que producir en masa, no tengo que producir demasiados stocks, porque realmente pues ya el mercado cambia, el mercado ahora se personaliza. Entonces, si tengo un celular, quiero bajarle la pantalla como yo desee. Si tengo una bicicleta, quiero personalizarla. Si quiero unos tenis, quiero ser único. Ese afán de personalización y individualizar todos los procesos nos genera esta planeación de recursos. Entonces, al tener todo conectado en un cloud, en una nube, usando componentes electrónicos, usando pues, energías, todo lo que teníamos, ya una persona, un gerente o una persona no necesita estar todo el tiempo haciendo un análisis, puede estar simplemente con una aplicación teniendo en tiempo real conocimiento de todo lo que pasa en una industria, todos los datos, todo lo que tenemos, que mantenimiento, tenemos realidad aumentada para saber si un motor está fallando, tenemos lo que se llama sombra digital para hacer una copia, así como en videojuegos, una copia digital con gamificación, hacer todos los arreglos ahí y después pasar al mundo real cuando tengamos la instalación. Esta es la magia de esto, datos. Ahora el activo más valioso en la humanidad no es el petróleo, no son los recursos naturales, son datos. Solamente para hacer un análisis, un recorderis, si ustedes miran las 5 compañías más valiosas del mundo, manejan datos. Facebook, Amazon, Apple, todos manejan datos. Porque en los datos están los activos más valiosos del ser humano y es qué le gusta, qué no le gusta, qué tiene, a qué va a apuntarle. Entonces, hay un debate muy grande, después pondré otro espacio, y es privacidad, si es pertinente o no automatizar una industria. Si por el contrario, automatización va a llevar desempleos o va a cambiar el estilo de las personas, o las personas se van a volver más perezosas, o se va a crear una segmentación entre clase muy preparada y clase muy baja que no tiene acceso a recursos ni a educación. Ese es un debate grandísimo que se está llevando al punto que hay países que están optando por premiar esas empresas que no están automatizando 100%, casos Suiza, casos de países nórdicos, pero en Latinoamérica pues eso es al revés. Aquí requerimos tipo de tecnología porque, digamos, no tenemos la competitividad de ciertas industrias. Hay 4 ítems básicos en Industria 4.0. No voy a entrar en los detalles, sé que ahorita Sergio va a hablar mucho sobre mitos y realidades de Industria 4.0. Pero básicamente es Internet Industrial de las Cosas y seguridad. ¿Qué es Internet Industrial o IoT? Muy sencillo. Es poner en Internet lo que no teníamos antes. Ejemplo, una plancha. Ejemplo, una estufa. Ejemplo, una máquina de coser. Todo lo
ponemos con sensores, lo ponemos con radiofrecuencia, con RFID, con todo lo ponemos en una nube. ¿Qué nos permite eso? Tener control de todos los procesos en el mismo instante. Entonces puede haber un ingeniero jefe de mantenimiento perfectamente ahorita en Salvador o en Guatemala y hacer haciendo el control de una industria aquí en Colombia. ¿Listo? Esto nos permite, digamos, en algunos países, hablo del caso de Colombia, Colombia tiene una de las redes de fibra óptica más grande del mundo, submarinas, que nos permite tener conexiones muy rápidas. Esto no funcionaría, por ejemplo, en la selva amazónica de Colombia o brasilera, donde tenemos problemas de conexión, donde no hay una conexión muy fuerte o con velocidades altas, entonces nos permitiría tropicalizar. Cuando digo tropicalizar, me refiero a que no hay que, perdón la expresión que voy a decir, no hay que comer entero, como decimos en Colombia, no hay que implementar la tecnología tal cual como está, hay que adaptarla a nuestra sociedad, adaptarla a nuestras industrias y saber cuál es la necesidad que tienen. Por ejemplo, Salvador, que es un país centroamericano, tendrá sus prioridades, Colombia es un país más agro, tendrá otras prioridades y esta es la adaptación que debemos hacer. Tenemos el tema de Big Data, que anda tan en boga, que Big Data, la recolección de datos, pues con lo que pasó con Trump y quedó presidente. El Big Data simplemente son datos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Análisis, entonces analizar esos datos, tener claridad. Si ustedes van visualizando por ahí, solamente por encima, ya aquí hay 3 ingenierías nuevas que al momento no existían. Entonces, esta industria 4.0 nos va a llevar que de aquí al año 2040, el 70% de las ingenierías que estén en ese momento no han sido creadas ahorita. Hasta ahora se están creando y se están analizando. Se están analizando en posgrados, pero van a ser ingenierías. Entonces, ¿qué es un ingeniero? Pues debe haber un ingeniero en analítica de datos, debe haber un ingeniero en IoT, debe haber un ingeniero en ciberseguridad, no como especialista, sino como... El otro tema que no se ve acá es el tema de inteligencia artificial, que es un tema que pues, se va desarrollando, un tema de mucha controversia, por cuanto hay cosas que les vamos a mencionar más adelante que los humanos no pueden hacer, digamos, con respecto a las máquinas, y es que la máquina siempre nos va a ganar en velocidad, en repetición de datos y en eso siempre vamos a perder, pero las máquinas no saben hacer mezclas, no saben improvisar, no saben hacer cosas. Es algo que les vamos a mencionar un poquito más adelante para que bueno, no se olvide y tenemos ahí el contexto. Simulación, esto es fundamental en esta nueva industria. Y es, antes, si son expertos en electrónica o algo así, tocaba hacer 10 tarjetas electrónicas, dañar 10 tarjetas electrónicas para que la tarjeta número 11 funcionara. Estoy hablando de hace unos años. Ahora yo puedo simularla. Entonces puedo simular, puedo hacer todos los daños que quiera en un software, prevenir fallos, inducir fallos, todo lo que quiera hacer con realidad aumentada, que exploten como quieran. Pero eso no me afecta mi prototipo. Entonces hago la simulación, el desarrollo, sé que funciona bien y hago un solo prototipo que sé que es funcional ya después de hacer muchas pruebas. Realidad aumentada, creo que no me quedaré en eso, en contarles qué es. Todos han visto alguna vez Dragon Ball, todos han visto Dragon Ball como hacían los Saiyajin con sus medidores de ki. Eso es realidad aumentada, como se hace en Matrix, como se hace en otras, ya es ampliamente defendido. Y aquí pues van a haber 3 tipos de interacciones. Interacción entre personas, interacción entre persona-máquina e interacción entre máquinas. No sé si recuerdan un caso que Google y Facebook tuvieron que apagar sus servidores porque los 2 sistemas operativos que crearon estaban creando un tercer lenguaje entre los 2 que se estaban hablando. Eso fue un problema bastante delicado y ahorita pues ya están la nueva versión de eso, pues hasta ahora no ha fallado. ¿Qué tenemos más? Tenemos fabricación. Hay que quitarnos la idea que ya ahora se fabrica en impresión 3D solamente plásticos. Ya, si ustedes ven noticias, hace una semana hubo el primer trasplante de pulmón con una impresión 3D orgánica. Existen impresoras en titanio, en metal, existen impresoras de todo tipo. Entonces el concepto de fabricación ya se amplía a muchas cosas, al punto de que imagínense que yo pueda crear un hígado, pueda crear un corazón, pueda crear todo, y que fuera asequible al público. Entonces la vida de las personas
se prolongaría, sería mucho más extensa y bueno, tendría otras repercusiones. Es solo a modo los dejo pensando, si ustedes supieran hoy que van a vivir 200 años, tendrían hijos, estarían con la misma pareja, ¿qué cambiaría su vida? Pero bueno, dejamos para el final las preguntas. Y la robótica avanzada es pensar en que ya los robots no suplen a los humanos, simplemente son robots colaborativos que nos ayuden a desarrollar estos elementos que hasta ahí todo el tema que es industria y en educación y todo lo que bueno, ya conocen de ustedes por ser estudiantes. Pero como les dije, industria, ese tema de la cuarta revolución industrial es un tema más que tecnológico, es una revolución social. Esto, para los que no conocen, se llama una ventana de Overton. La ventana de Overton se usa mucho en política. Y en política se usa para hablar temas que necesiten. Entonces, si mi población de posibles votantes son de 20 a 25 años, pues tengo unos temas de los que hablar. Si es de 30 a 35 años, tengo otros temas en los que hablar. Si es de mayor a 40 años, unos temas que hablar. En Colombia nuestra población ha envejecido y nosotros tenemos pues población por encima de los 35 años, el promedio de edad. Entonces se hablan de unos temas más relacionados con esa edad. Pero esta ventana, estos temas que nosotros no hemos hablado de Industria 4.0, de qué va a pasar con los empleos en unos 10 años, qué va a pasar con las carreras, qué va a pasar con nosotros, con los estudiantes, con los centennials, con los que tienen ahorita 10, 12 años, que van a tener un futuro. Entonces, esta ventana políticamente, ningún país en Latinoamérica está hablando de esta Industria 4.0 en política. Esto nos permite o nos da una gigantesca oportunidad y es, como no están hablando de eso ahorita, las políticas, pues tenemos el rango de acción para poder hacer las acciones antes de que comiencen a hablar los políticos. Recuerda que cuando se habla político empiezan planes nacionales, planes de desarrollo, aranceles, todo lo que tenga que ver con la filosofía del gobierno y el funcionamiento de un Estado. ¿De qué no se habla ahorita? Nosotros, ya hablo de las universidades que tenemos ese gran pecado, formamos todavía basado en nuestras experiencias anteriores. Entonces, los estudiantes se están formando para un mundo que ya no existe. ¿Listo? Ya no existe la forma como nosotros lo concebimos. Que hay que pensar en ver ese nuevo mundo, cómo se va a crear, qué vamos a tener nosotros. Y este es nuestro principio de oportunidad donde vamos a pensar. Entonces, en este punto ya entra universidad, industria y vida social. Esto pues ya lo conocen ustedes como expertos ingenieros, van a conocer que es un control avanzado de procesos, nanotecnología, lo que estamos hablando, Internet de las cosas. Pero aquí va a aparecer un concepto que no aparecía antes y es redes sociales, e-commerce, consumidor digital. Esta pandemia aceleró los procesos de consumo digital, aceleró que ya nos dimos cuenta de que las cosas no tienen que hacerse siempre en físico, pueden ser virtuales. Una red social, solamente pues a modo comentario, pues un influencer es una persona de amplio recorrido que conocen, pero esta persona no llega ya por obra y gracia. Entonces llega porque pues hace un análisis de los datos, hace un análisis de sus seguidores y mira qué contenido quiere. En nuestro caso de industria, este Big Data nos va a permitir con las redes sociales de comunicaciones, ejemplo, imagínense que hoy producimos una máquina del tiempo o producimos, no sé, un robot mágico que huele. Las redes sociales nos van a decir si nuestros productos industrialmente son sostenibles, si son acordes a lo que requiere la persona o por el contrario no son acordes. Entonces ya el experto en ingeniería ya no solamente se ve quedar en este cuadrito de la parte técnica donde seguramente somos muy buenos, pero tenemos que comenzar a tener un mundo 100% digital. Entonces hay que irse preparando esa flexibilidad.
En logística hay que saber, un ingeniero tiene que estar preparado, saber qué es logística, saber qué es Lean Manufacturing, saber qué es Six Sigma, saber cómo es un proceso logístico para no quedarse solamente en un pedacito en el cual, y es lo más grave que les decía a ustedes, este tema de datos, de hacer cosas repetitivas, de especializarse en un tema muy particular, eso es lo que hacen las máquinas. Y eso es en lo que nos ganan. Si nos quedamos solo en este pedacito, las industrias, y vamos a ser rápidamente reemplazados por un sistema autónomo, por un robot o por lo que queramos. En logística y en vehículos, perdón, entonces, ¿qué hay que hacer? Ya un ingeniero electrónico o mecatrónico va a tener administración, porque tiene que saber de marketing, consumidor, de redes sociales, que tiene que saber de logística, de cómo hago producto, cómo hago cero desperdicio, cómo hago eso. ¿Y eso en qué me redunda? En ciudades inteligentes, en universidades inteligentes, Smart Cities, Smart University, y en redes inteligentes. Acá hay un tema bien interesante que se les va a dejar como pregunta, y es, ahorita está en boga el tema de autos eléctricos y todo. De hecho, pues Bolivia tiene el 60% de reservas de litio del mundo. Pero hay una pregunta, el litio no se puede reciclar a la fecha. Entonces estamos generando una oportunidad o un problema más grande. Si todos pasáramos a autos eléctricos, pues tenemos un problema. El mundo tendrá que generar 4 veces la energía que genera ahora para poder recargar todos esos carros. Entonces, el conocer de todo esto nos va a permitir generar desarrollos sostenibles, que es lo que vamos a hacer nosotros. Sostenibles y adaptados a nuestra realidad. Vuelvo y le digo, Colombia, ¿a qué le debe apuntar esto? Pues no va a ser lo mismo que hacer Japón, donde hay una ciudad donde caen 30 millones como Tokio, que tiene otros temas. Nosotros tenemos grandes extensiones de tierra sin usar grandes procesos agro, que podemos generar procesos productivos en los cuales pueden hacer países como los centroamericanos, que tienen 2 costas en la gran mayoría de países, pues tienen otras potencialidades que pueden sacar. ¿No? En esto es un tema que no me voy a quedar mucho, y es contarles que nosotros, nuestras empresas, a los que tengan emprendimiento, se debe tratar un tema de transformación digital. Ahorita nuestra pandemia permitió, para nosotros fue una oportunidad más que otra cosa, de acelerar todos estos procesos, de acelerar de que se pueden generar emprendimientos. Claro, existen en Latinoamérica empresas de Industria 4.0, claro que existen. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que pensar los negocios y hay que tener una idea de vida. Los ingenieros que egresen no deben pensar en que su solución es ir a buscar trabajo. Deben tener una idea de vida, deben pensar hacia dónde van y comenzar desde primeros semestres a tener una visión de qué quiero, a dónde voy, a qué le voy a apuntar, qué está dando dinero, qué va a dar dinero en tiempo. Los grandes inversionistas no miran el hoy, miran a dónde va el mercado y ahí es donde les podemos apuntar. Pero, aquí, bueno, que sea un poquito, los que les vienen hablando los 5 componentes grandes de Industria 4.0, en el cual el componente es la conectividad. Esto no me va a centrar porque sé que lo va a comentar Sergio ahorita. Pero aquí es donde venimos nosotros, con nuestros retos. Si yo quiero una ciudad inteligente, si yo quiero un campus universitario inteligente, ¿qué debo hacer? ¿Solamente será tener un smartphone? ¿O habrá que cambiar mi pensamiento? ¿Habrá que cambiar cómo nos conectamos? ¿Habrá que cambiar cómo hacemos las cosas? Solo un ejemplo, que antes no existía Waze, ahora existe Waze. Antes no existían temas de realidad aumentada, ahora existen. Los que jugaban Pokémon Go, pues lo saben. Ahora todo se puede hiperconectar, pero eso al fin y al cabo son solo datos. Todos estos son redes sociales. Todos, Waze es una red social, Facebook una red social, todo lo que quieran usar. Aquí lo importante es ver cómo sacamos el mejor provecho. ¿Y qué hay que hacer para sacar el mejor provecho? Cambiar nuestro pensamiento. Y ese es un estudio del Foro Económico Mundial, en el cual me dice qué habilidades necesitaba en el 2015, qué habilidades necesito ahora. En el 2025 seguramente van a haber otras. Entonces, por ejemplo, ¿qué necesitaba antes? Pues lo que decían siempre, la solución de problemas, el famoso pensamiento crítico que siempre lo han dicho, pero no aplicamos, negociación, calidad. ¿Qué necesitamos ahora que no se veía en ese momento? Básicamente hay 3 que me parecen de todos estos cruciales y es 1, inteligencia emocional.
por desgracia, el que les habla también es un millennial, centennial y un millennial, igual los centennials, tenemos el lastre de las otras generaciones que dicen que no somos tolerantes a un fracaso. Tenemos un problema y es que la inmediatez de las redes sociales nos produjo también inmediatez en soluciones. Entonces, nosotros no creemos en procesos, nos cuestan los procesos porque nos aburrimos fácilmente, tenemos otras cosas. Entonces, inteligencia emocional que hay que saber hacer, hay que arriesgarse, embarrarla, arriesgarse, o sea, no se preocupen de embarrarla, cada cosa es un aprendizaje y no vuelven al inicio, que ya vuelven con más experiencia. Hay que saber que un fracaso tampoco es una derrota, hay que saber que el que le haya funcionado una vez un negocio con una estrategia no necesariamente va a funcionar igual la siguiente. Entonces hay que adaptarse a aprender los sentimientos, aprender a controlar las emociones, de que si pasa algo o muy emotivo o muy triste, pasa y ya quedó ahí. Hay que seguir con el siguiente punto, hay que seguir con el siguiente tema. Y este es el siguiente, que se llamaba flexibilidad cognitiva. Hay que olvidarnos de pensar de que los ingenieros somos los máximos, los físicos son los máximos. Ahora todas las carreras están relacionadas. Solamente, pues si ustedes miran, hay redes sociales como Pinterest, que son para el tema de creativos en artes, pero ahora los mejores, los que más se adaptan y los que más solicitan las empresas son personas que tienen doble perfil. ¿Qué significa doble perfil? Que es muy distinto a doble personalidad. Doble perfil es, él es un ingeniero o ella es una ingeniera, pero también tiene conocimientos en artes, tiene conocimiento en administración o tiene conocimientos en otro tema. Ese plus que nos va a favorecer y que nos va a permitir tener una mente más abierta. Solo como ejercicio, los que estudian ingeniería, les propongo que un día a la semana dedíquense solo a cocina o dedíquense solo a pintar o a música o a algún tema que no tenga que ver con ingeniería. Ese cambio de chip, ese día nos va a permitir generar más ideas, fortalecer el otro hemisferio cerebral y tener unos temas más interesantes en el tema de consecución de ideas y de innovación y todo que está en boga. Y el tercero, me parecía importantísimo, es coordinación con compañeros de trabajo. Ya es falso eso que nos dicen de que es que usted no le puede enseñar a otro porque le quitan el trabajo. No. El mundo nos enseñó que se debe hacer trabajo colaborativo. Son equipos de trabajo. Ya es muy raro encontrar una empresa, una persona que haga todo. Hay un mecánico, hay un eléctrico, hay un electrónico, hay sistemas, hay un diseñador y todo. Y hay que aprender que los trabajos, si las personas, si ganamos en trabajo, algo que nos cuesta a los latinoamericanos entender todavía, nosotros, a diferencia de otros países que sí tienen claro el tema de comunidad, nosotros nos cuesta y tenemos un tema de envidia muy fuerte que nos toca ir erradicando, pues porque el mundo globalizado nos va a absorber y terminamos siendo un consumidor más de todo esto. ¿Listo? Entonces, las habilidades necesarias para el trabajo ahorita, básicamente orientación de servicio, me van a perdonar como lo voy a decir, pero hay que saber venderse como ingenieros todos los días. Hay que saber cómo se oferta uno, hay que saber la apariencia, cómo habla. O sea, la apariencia no me refiero a que si tiene piercing, si no tiene, sino la apariencia es que una persona puede tener rasta, lo que quiera, pero pues, digamos, bañarse, estar presentable, oler bien. Porque siempre usted no sabe qué momento se encuentra con una persona que le va a cambiar o que le va a ofrecer una oportunidad grande para generar nuevas ideas. Hay que aprender a negociar. Por eso les decía que los ingenieros somos malos en algunas cosas y hay que aprender administración. Solo, caso mención, yo necesito pintar un edificio. ¿Cuánto me cobran? ¿Cuánto tiempo se demora? Los dejo pensando, ahorita al final me responderán y me dicen, ¿y por qué no cobran la mitad o por qué no cobran el doble de lo que pensaban? ¿Listo? Flexibilidad cognitiva, vuelvo a lo que estamos hablando, de que hay que pensar con los hemisferios, hay que ser arte, es otra cosa, o sea, los emprendimientos, imagínense, Apple es muy bueno en un tema. ¿Por qué? Porque generó, o sea, Apple no es el mejor equipo en caso de smartphone, de hecho el equipo es mejor, pero el diseño que tienen ellos es único. Ellos aprendieron a negociar, aprendieron a crear una comunidad alrededor de ellos y por eso tienen el éxito que tienen. Ustedes también tienen la oportunidad de generar con sus conceptos de industria, generar con sus conceptos de nanotecnología, impresión, lo que sea, generar comunidades, generar un clúster, o sea, desde el proveedor hasta el consumidor final, que les permita a ustedes cambiar esa mentalidad y entender que si no trabajan en equipo, estamos condenados al fracaso. No hay que inventar 10 veces la rueda. Si ya se inventa, hay que usarla. Si ya está cosa, hay que usarla. Hay una palabrita que se las dejaré que se llama Kaizen. Es una filosofía japonesa que es básicamente copia y mejora.
¿Listo? Mejore, mejore y mejore y mejore y mejore. Obviamente respetando pues, derechos de autor, todo lo que hay que respetar de ley. Y estos dos que son el manejo de personas. Ustedes ahora son estudiantes, en unos años serán jefes, entonces van a ser igual que como, o si son empleados, van a ser igual que como su jefe. Recuerden que ustedes van a tener que manejar generación como ustedes, van a cambiar en algo, van a creer en los demás, van a obligarlos, y en un tema que está revaluado ahorita, una persona que se quede más tiempo del trabajo es porque hace su trabajo mal. El tiempo no le alcanza, creo que hay desorden. No es necesario estar todo el tiempo en el trabajo. Se puede trabajar por objetivos, por proyectos, por lo que ustedes necesiten. Aquí, perdón, que este sí se ve un poco mal. Entonces, cierro con esto y es básicamente, piensen, y de hecho si quieren miren, hay un video en YouTube, creo que es de España o de País Vasco, no me acuerdo, se llama Mi Empleo, Mi Futuro, si lo quieren ver. Básicamente nos va a contar algo que le estaba contando a ustedes de la ventana de Overton, y es qué habilidades se requieren. Entonces, ¿qué errores no se deben cometer? No se debe ser simplemente repetitivo, simplemente basarse en datos. Eso no está bien para un profesional. Y no se debe ser ultra especializado en algo. ¿Por qué? Esos tres componentes es lo que hace un robot. Un físico, un programa, lo que sea. ¿Qué hacemos los humanos que hacemos muy bien? Improvisar. Si una máquina está programada para algo, pero las condiciones no están, la máquina ¿qué hace? Enloquece. ¿Qué somos buenos haciendo? Combinando. Combinamos música con arte, combinamos no sé, artes culinarias con ingeniería, arquitectura con filosofía, lo que ustedes quieran. Somos muy buenos. ¿Y qué también somos muy buenos? Trabajando en equipo. Pero quitándonos la idea de que es que yo trabajo por mi orgullo, porque yo tenga, no. Hay alguien que tiene sus metas, eso deben tenerlo claro, pero si ustedes trabajan en equipo lo hacen mucho más rápido. Entonces, así como decía un ex técnico de la selección de fútbol de Colombia, Beckerman, de que pues si se trabaja en equipo se llega de pronto no más rápido, pero sí se llega más lejos. Con esto, pues, le dar el agradecimiento a los organizadores, a los chicos de IEEE y al profesor Sergio, y con esto pararía la presentación, dándoles gracias a ustedes por el espacio e invitándolos, si deseamos hacer un espacio con otras instituciones, también con todo gusto, espacios más abiertos y de fondo sobre la pertinencia de la educación, si vale la pena ser ingenieros o no, si vale la pena ser técnicos, tecnólogos, si por el contrario nos dedicamos a hacer cursos corticos en YouTube en otra cosa, qué beneficios trae uno, qué beneficios trae otro. Muchas gracias y pues estaré aquí escuchándolos. Listo. Muchas gracias, profe. Estuvo súper interesante todos los conceptos y ideas que se pudieron dar. Aquí tenemos algunas preguntas en el chat. La primera es, ¿cree usted que es viable para los países tercermundistas migrar a empresas migrar sus empresas a industria 4.0, teniendo en mente que esto implicaría disminuir el trabajo implícitamente del país? Listo. ¿Cómo se llama quien lo escribió? Perdón. Jason Giraldo. Bueno, Jason, hay que quitarnos ese chip. O sea, el automatizar no genera desempleo. Si una persona antes hacían zapatos, ahora ¿qué tiene que hacer? Tiene que haber una persona que diseñe los robots, que mantenga los robots, que produzca, que haga el materia prima. Lo que sí debemos nosotros es especializar nuestra industria. ¿A qué me refiero a eso? Si yo produzco papa y le estoy ayudando a un papicultor a que mediante una máquina sencilla él pueda producir más papas, pueda producir de mejor calidad, estamos agregando valor a los procesos. ¿Sí? Estas industrias, entonces van a salir dos vertientes. Nuevas industrias de industria 4.0, de esta vertiente, de esta corriente. Ahora estamos hablando de industria 5.0, pero bueno, eso es tema más adelante. De esas vertientes, y ver lo otro que son los empleos tradicionales que yo los tecnifico. En la primera revolución, antes de la televisión, de los smartphones, existían operadores que se dedicaban, aunque no crean, con cables a hacer las conexiones para hacer las llamadas telefónicas. ¿Ese empleo desapareció? Sí, pero salieron 15 empleos más. Entonces, con esto, se pronostica que más o menos se suprimirán unos 400.000 empleos en el tema de América Latina en un futuro de 2-3 años, pero se generarán 1.5 millones de empleos. ¿Por qué? Porque hay cosas que no existían antes. Ejemplo, ahora hay psicólogos de analistas de datos.
Y dirá, bueno, ¿y qué hace un psicólogo metido en ingeniería? Claro, la inteligencia artificial es la similitud a un ser humano. ¿Y quién tiene un ser humano? Un psicólogo. Entonces, se van a abrir muchas oportunidades, pero no podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes. Ejemplo, yo no puedo digamos, estudié ingeniería y me voy a automatizar un tema de papa, pero le digo a esa persona, es que usted ya, usted no puede hacer nada porque ya esta máquina la está por usted. Falso, esa persona ahora puede ir a venderlas, esa persona puede ir a producir, tiene tiempo para hacer otras cosas. Entonces hay más oportunidades, obviamente hay empleos que van a desaparecer, eso está condenado. Los expertos en mercadeo, abogados, todo eso va a desaparecer seguramente por todo lo que está pasando, pero generaron nuevos empleos. Hace 5 años no existían community managers, no existían influencers, los que eran muy incipientes, no existían comunidades tecnológicas, no existía Amazon como lo conocemos. Entonces, creo que la ventana de oportunidad más grande, lo importante aquí es tener una mente abierta a dónde va la industria, no lo que estamos haciendo ahora, sino a dónde vamos en 2, 3 años y apuntarle a esos negocios. ¿Listo? No sé si hay otra pregunta o... Muy buenas tardes, ingeniero. Sí, nos están escribiendo a Oscar Morales, le están escribiendo por privado. Pues tenemos una pregunta de Mauricio González, la cual dice, ¿qué tan complicado es migrar los equipos y procesos de una empresa que ya existe a Industria 4.0? ¿O es mejor implementarla desde cero? Bueno, muy buena pregunta. Recordar que Industria 4.0 es un concepto y no las máquinas en sí, ¿no? O sea, las máquinas existen. Depende. Y ahí va la pregunta, como siempre les digo, aquí hay varios estudiantes míos en automatización. Si yo hago un producto, de lo cual vendo un producto al mes o 2 productos al mes, mi producción es muy bajita, no tiene sentido automatizarlo. O si es muy artesanal, o sea, artesanal es fabricación de, no sé cómo lo llaman allá, pues de canastillas para hacer picnics o cosas así. No vale la pena automatizar porque el costo de la automatización es muy alto y el retorno de la inversión no va a llegar. Si una empresa tiene cosas repetitivas, ejemplo, fábrica calzado, si es óptimo hacerlo, hay que ir a hacer un análisis porque cada automatización es distinta. Si la maquinaria es susceptible a mejoras o definitivamente es obsoleta y vale la pena cambiar. Entonces, todo proceso es distinto. Casi siempre, si son pequeñas industrias, se equivale cuánto voy a invertir y en cuánto tiempo recupere esa inversión. Si pensamos en dólares, una empresa que venda $1,000 al mes no puede darse el lujo de pagar una automatización de $50,000 porque pues ¿cuándo va a recuperar eso? Pero en cambio, y si es una industria pequeña, claro, hay muchos métodos. Solo un simple Arduino y una conexión y un chill de IoT es suficiente para hacer una conexión de Internet de las cosas. No hay que pensar siempre que son las grandes máquinas, que son las grandes cosas. Toda automatización está acorde a lo grande que es una empresa y al presupuesto. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Tenemos otra, la cual dice, en Latinoamérica, ¿conoce empresas que realicen avances sobre impresión de órganos? Sí, precisamente en México de México conozco un par de empresas y en Colombia hay una organización de la Fundación Santa Fe en Bogotá, es una organización privada en la cual ellos hacen impresión de órganos. Sé que han llegado hasta la impresión de riñones, pero sin código genético. O sea, me refiero a que son adaptables a las personas simplemente con un análisis se me fue el nombre, perdón, de la médula espinal, de su código genético, ellos pueden hacerlo. Sí, adaptaciones. Pero ahí va el otro punto. Nosotros, o sea, si la tecnología la tienen países, digamos, Estados Unidos, Europa, todo, nosotros no tenemos que adquirir la tecnología, tenemos que ir con ellos a asociarnos. Solo un caso a mencionar, en Colombia, pues los que conocen el marcapasos, el inventor es un colombiano, el doctor Reynolds, y él hace el desarrollo en Colombia, pero él lo produce en Corea del Sur. Entonces, la tecnología está, lo que hay que buscar son los convenios, las alianzas, todo, me veo por aquí que Anderson está con Massachusetts en algunos casos, y ¿es posible? Sí es posible.
Que lo hagamos con los recursos que tenemos, de pronto no, porque pues, recordemos que Latinoamérica es un país que no le invierte mucho el tema de educación e investigación. Pero sí nos podemos asociar con grandes universidades que lo hacen. Entonces, para recordar, solamente conozco 2 casos. Sé que la San Vicente de Paúl en Medellín y sé que la Fundación Santa Fe están desarrollando esos temas. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Esa pregunta era de Jessica Giraldo. Ahora Oscar Morales pregunta, ¿cuál cree que sean las aplicaciones más avanzadas o desarrolladas en la industria 4.0? ¿Y cuáles serían las menos desarrolladas? Bueno, ahí digamos acá va a haber un experto ahorita que les va a hablar Sergio. A mí me parece que este tema de aprendizaje de máquinas es un tema muy brutal, el poder reconocer, pero me parece que como todo en IoT, pues están las plataformas, cada empresa desarrolla, pero en aplicaciones, digamos, el tener un ERP, una planeación de recursos de empresa que le permita a uno tener la automatización o el control de todas las máquinas es el avance más significativo, pues, sumado a la realidad aumentada y al aprendizaje de máquinas que conoce aquí el ponente Sergio. Y las más incipientes, digamos, nosotros en Latinoamérica, el tema robótica, nosotros no somos fuertes en eso. Tenemos algunos robots colaborativos que nos toca importar. Y el tema de energías renovables. Nosotros no tenemos industria fuerte en eso es muy fuerte España. Tenemos algunos proyectos que intentamos generar, que intentamos crear, pero no es una industria fuerte en Latinoamérica del tema de energías renovables y de apoyo. Y tampoco, que es con el concepto de Smart Cities, tampoco tenemos el tema de las comunicaciones muy avanzadas, por cuanto nadie puede andar seguro con un smartphone porque lo van a robar. Entonces en otros países se puede dar esa hiperconectividad con muchas cosas. Aquí también basta colocar una tarjeta de crédito. Entonces esas barreras, digamos, sociales nos impiden implementar muchas cosas que quisiéramos implementar en eso. Listo. Ok, muchas gracias. Y para finalizar ya por cuestión de tiempo, vamos a hacer la última pregunta, que es de Felipe Cortés, que nos dice, ¿qué tan probable es un ataque ciberfísico en las empresas que implementan la hiperconexión de datos por medio de la industria 4.0? Total. Ese es el riesgo más grande que hay, el tema de seguridad. De hecho, una pregunta interesante porque nuestra privacidad, por ejemplo, si ustedes en sus redes sociales, todo lo que suben en redes sociales ya es dominio público. Solo por mencionar ahorita un caso, una empresa del tamaño de Festo, antier, en estos días, perdón, tuvo un ataque masivo a los correos. Y Festo hoy en día no tiene correos electrónicos institucionales. Y es una de las mayores integradoras del mundo en el tema de tecnología de industria 4.0. Siemens hace poco sufrió un ataque parecido con todas sus bases de datos. Me acuerdo del tema de Cambridge Analytica, tan famoso, que a la gente le robaban los datos. Y aquí quiero hacer una hincapié que última pregunta, ¿por qué la importancia de los datos? Ustedes que tienen que tener mucho cuidado en redes sociales y en lo que comparten. Ustedes le están dando la información a las empresas de todo lo que les gusta. Solo, por un ejemplo, coloquen en un navegador cualquier palabra, compro, o sea, TV digital. Y muy seguramente después en páginas que abran les va a aparecer el contenido de TV digital. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Nos están escuchando todo el tiempo, ustedes mismos están hablando de los demás. Al hablar de los demás, pues las empresas no tienen que hacer mercadeo porque ya saben básicamente qué les gusta y tiene un riesgo. Y es que si un político sabe qué es lo que les gusta, sabe qué les puede vender, pues les ofrece eso, al final puede que no cumpla y terminamos con problemas más graves que seguimos en lo mismo. Entonces, hay que ser responsable con lo que se transmite, entendiendo que datos es el activo más valioso que tiene un ser humano, porque hay tarjetas de crédito, porque hay en la foto, los hijos, todos esos son activos que hay que tener mucho cuidado. Entonces, el principal problema en las empresas ahorita es que no hay cómo garantizar la seguridad de eso. Solo a mencionar, Bluetooth es el más usado ahorita y Bluetooth es de los más inseguros que existen en el mundo. Entonces, es un riesgo latente. Ahí sí hay que contratar unos servicios expertos de cloud computing que tengan una infraestructura y un soporte bueno. Por fortuna, Google, Oracle tienen precios asequibles.
pero es la principal preocupación en el tema de interconectividad. ¿Qué hacen con los datos? ¿Listo? Ya con eso espero que hayan resuelto las preguntas de ustedes. Con eso pues agradecería el espacio de participación acá con ustedes. Muchas gracias, ingeniero Henry Ginete. Excelente contenido. En estos momentos le haremos la entrega virtual de un reconocimiento en agradecimiento a su participación en el ciclo de conferencias Robótica y Automatización en el marco de la Industria 4.0. En nombre de las ramas estudiantiles Universidad de Sonsonate, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Universidad Sergio Arboleda, Escuela Tecnológica, Instituto Tecnológico Central, le entregamos el reconocimiento que dicta lo siguiente. Las ramas estudiantiles otorgan el presente diploma de agradecimiento a Henry Ginete, MBA con especialidad de Empresas Tecnológicas, por su valiosa participación como facilitador en la ponencia El rol de la ingeniería en la cuarta revolución industrial, realizado el sábado 5 de septiembre del 2020, firmado por Óscar Morales, presidente IEEE UCA, Joana Sagastume, presidenta IEEE USO, Felipe Cortés, presidente IEEE ETIC, Vanessa Cardenas, presidenta IEEE USA. Daremos continuidad al ciclo de la conferencia. Gracias. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias a todos por su participación. Siguiendo con el cronograma del ciclo de conferencias, es de mi agrado presentar la siguiente temática. Mitos y realidades de la industria 4.0. Impartida por el ingeniero Sergio Ramírez, quien es ingeniero mecatrónico egresado de la Universidad Nacional de Colombia y estudiante allí mismo de la maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación. Actualmente es docente de las facultades de Mecánica y Mecatrónica de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central y a la vez consejero desde hace más de 4 años de la rama estudiantil IEEE de la ETIC. Cuenta con certificaciones FESTO en Industria 4.0 y Sistemas de Manufactura del Laboratorio FACT, al igual que una amplia experiencia en el sector industrial relacionada a automatización, uso de tecnologías de la información y comunicaciones. Por favor, mantener en silencio los micrófonos. Después de la ponencia habrá un lapso al final de cada ponencia dedicado a las preguntas y respuestas. Cualquier interrogante, duda o inquietud, por favor, escríbela en el chat. Sin nada más que agregar, se da la palabra al ponente. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Mauricio. Buenas tardes. Pues ya me han presentado. Es como tal, soy profesor consejero de la rama estudiantil IEEE y pues es un gusto estar en la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. Es un gusto estar aquí con tantas personas para compartir pues este debate sobre esta importante charla. Entonces, bueno, pues como yo soy el último conferencista pues, de este ciclo, pues quisiera redondear o digamos que complementar algunas de las ideas que se han visto en anteriores presentaciones y pues ya de pronto aclarar ciertos conceptos pues, relacionados con la industria 4.0. Por eso pues el título de mi presentación. Como se dan cuenta, pues este tema es bastante amplio y tal vez uno de los detalles es que como tantas personas están hablando de este tema, a veces puede ser muy difícil distinguir pues la persona que realmente pues ha estudiado de forma seria y concienzudamente pues este tema, a pues de pronto pues personas que de pronto no tienen la suficiente experiencia y comienzan a hablar, o pues lo que se diría en Colombia, las personas que están pescando el río revuelto. Entonces hay que distinguir un poco pues digamos que lo que es real de lo que pues de pronto son ficticios, cosas ficticias, utopías o conceptos cerrados que se tienen. Eso pues digamos que como este es un tema que está tan en boga y tan de moda, pues se presta mucho para que hayan pues múltiples versiones y pues digamos que el momento tal vez ha sido importante, algunas ya han sido aclaradas pues durante el ciclo de estas conferencias, pero también pues hay otras que de pronto han quedado como en el tintero. Entonces, bueno, por ahora pues comencemos con un poquito de historia, pues no voy a
Cuando se habla siempre de industria 4.0, pues quienes de pronto ya conocen este tema o quienes han investigado pues ya de forma pues, exhaustiva este tema, por así decirlo, pues lo primero que se le viene a la cabeza pues es este gráfico con las tecnologías que algunas de ellas ya las ha mencionado el ingeniero Henry Ginete y otros de los conferencistas, como por ejemplo lo que son los robots autónomos, lo que es el Internet de las cosas, todo lo que es la tecnología relacionada con simulación, que pues es lo que está la sombra digital, el gemelo digital, es un reencauche de otros términos que existían antes. Obviamente lo que menciona el ingeniero Henry Ginete, que es el tema de ciberseguridad, que eso es todo un tema por aparte. La integración de sistemas, porque pues como es la conectividad o la hiperconectividad, pues es un elemento clave ahí. La computación en la nube, porque pues esto pues para analizar y procesar tantos datos que genera una industria, pues se necesita una infraestructura especial y pues no, en todas las empresas pues no hay un experto ingeniero de sistemas. El tercerizar esos servicios con estas tecnologías puede ser una opción. La impresión 3D, que pues el ingeniero o manufactura aditiva, pues que ya el ingeniero lo mencionó, y pues todo lo que es el análisis de datos masivos, que pues también es algo, también un elemento crucial, sobre todo por la cantidad de datos. O sea, uno de los principales inconvenientes que hay en general, cuando se habla de procesamiento de datos, pues es la enorme cantidad de datos que producimos diariamente y pues digamos que cómo hacerlo eficientemente. Sin embargo, pues sí, como tal, pues muchas personas asumen, si uno se remite de pronto a las fuentes originales de este término de industria 4.0, pues uno encuentra, si comienza uno como a excavar o a conocer o ir a las fuentes primarias, que sería como lo importante. Y aquí también resalta un poco lo que decía el ingeniero Henry Ginete, el pensamiento crítico. Sobre todo en estos temas, pues hay que desarrollar eso y hay que desarrollar pues ese sentido o tener esa habilidad de pronto distinguir pues la información que es verídica de la cual no lo es. Entonces, pues obviamente una forma es pues remitirse a las fuentes primarias, es decir, quién se inventó el término y qué hay detrás de eso, tal vez no simplemente, como decía el ingeniero Henry Ginete, comer entero, sino pues ya investigar e ir un poquito más allá. Entonces, curiosamente, aunque pues este gráfico es lo típico que van a encontrar si buscan Industria 4.0 en Google, una búsqueda rápida, si uno se remite a las fuentes primarias, pues lo definen de una forma pues un poco más sencilla, ¿no? No definen todo este diagrama, sino simplemente lo definen como la interconexión inteligente de máquinas y procesos en la industria, con la ayuda de las tecnologías de información y comunicación. Esa es la definición formal definida pues de quienes se inventaron el término, lo que se llama la plataforma Industria 4.0. Esto pues el término comenzó a ponerse de moda en la feria de Hannover en 2011 y esto forma parte de una plataforma, estrategia y proyecto público-privado entre el gobierno alemán, asociaciones pues, de industriales y académicas y universidades. Esto forma parte de un plan de acción de alta tecnología 2020. Es decir, esto pues no fue alguien que se lo inventó, algún gurú o alguien que quería utilizar esto como un cuento para vender cosas, sino pues como les digo, esto es un proyecto que tiene un cronograma, unas metas establecidas y pues digamos que unos responsables directos en trabajar en esos proyectos. O sea, esto está claramente definido. Tan claramente definido que pues el objetivo, como dice la Comisión Europea, es consolidar el liderazgo tecnológico de Alemania en ingeniería mecánica. Digamos que aquí voy a desvirtuar, o bueno, tal vez aclarar algún aspecto sobre el tema de Industria 4.0, que sería una forma de llegar a lo que se le conoce como la cuarta revolución industrial, que pues era lo que mencionaba el ingeniero Henry Ginete con sus diagramas de la primera fase de la revolución industrial, la segunda, tercera y la cuarta. Entonces, como les digo, aquí aunque originalmente, pues hoy en día prácticamente que lo que es cuarta revolución industrial e industria 4.0 pues se consideran como sinónimos, en realidad pues el tema de industria 4.0 está más relacionado con una estrategia, con un plan para llegar a este punto, que pues digamos que en abstracto. Lo que pasa es que pues sí, por la popularidad del término, pues digamos que se han convertido prácticamente en sinónimos. Sin embargo, ya vamos a ver, el hecho de que sea, como digo, inicialmente esto fue un plan, esto fue un proyecto, que si pueden buscarlo y al final tengo unas referencias en donde están los enlaces para que quien quiera consultarlos.
es un plan que está claramente establecido y pues es una política de gobierno. Esto no es simplemente como una idea, algo, ay, sí, chévere que fuera así. No, esto es un plan y es algo que pues digamos que los alemanes están trabajando en serio. Y pues técnicamente las agencias que están apoyando esto pues es el Ministerio de Asuntos Económicos y Energía y el Ministerio de Educación y pues un consorcio que se denomina pues Plataforma Industria 4.0. Entonces aquí pues quiero resaltar esto porque pues esto, como les digo, es algo que ya está definido, es un acuerdo entre el gobierno y pues el sector privado y la academia, lo que decía el ingeniero que no tenemos en Latinoamérica, aquí pues los alemanes sí la tienen muy clara en ese aspecto. Entonces aquí están trabajando todos conjuntos y pues inclusive tienen una fecha límite para llegar, o pues lo que tienen pensado, a ese punto de Industria 4.0. Como ya lo mencionó el ingeniero Henry Ginete, pues esto es la adaptación de ciertas tecnologías o tendencias tecnológicas que ya venían presentes. Aquí pues esto sería una nube o este diagramita en donde hay muchas de las tecnologías que pues forman parte de lo que es Industria 4.0 más detallada, más que el diagrama inicial que estaba en la anterior diapositiva, pero pues hay muchas cosas que ya se venían manejando o algunas se le rebautizaron, lo cual pues genera bastantes problemas. Lo digo porque, pues como digo, parte de mi maestría está desarrollado en torno a este tema y una dificultad que he tenido es justamente eso, la parte de terminología, el hecho de que durante una temporada o algunas cosas tenían un nombre y después de la popularización del término Industria 4.0 la rebautizaron y le pusieron otro nombre diferente, aunque son la misma cosa. Eso pues digamos que, pues por lo menos a nivel académico, genera un problema y confusión. Ahora, si uno como, pues digamos que conocimiento de causa y conocimiento del tema, y que pues está estudiando esto en forma, confunde. Ahora pues imagínense un empresario que pues todas estas nubes de términos pues queda loco. Hay muchas de las cosas que ya existían en estos momentos, por ejemplo, el ERP que tanto menciona el ingeniero Henry Ginete. Esto pues es tecnología que pues comenzó a abrirse desde los 80. Lo que es la sombra digital y gemelo digital, pues viene de lo que son todo lo que es CACs o ingeniería asistida por computador, diseño asistido por computador, manufactura asistida por computador, cualquier cosa que sea ingeniería y asistida por computador, pues digamos que está metida en alguna parte de este tema. Lo que es toda la teoría de la calidad, aseguramiento de la calidad, obtención de indicadores, etcétera, pues esto, pues todo el tema de la calidad se viene trabajando desde Deming, por ahí desde después de la segunda, durante la Segunda Guerra Mundial, sino antes. Lo que es la monitoreo de condición o lo que es mantenimiento predictivo, que ahora pues se le llama como monitoreo de condición. Eso pues son temas que se veían discutiendo pues más o menos de los 70, más o menos de los años 70. La comunicación en end que también es otro elemento de Internet de las cosas y demás, que esto también, estos protocolos de comunicación pues vienen de la década de los 80, Modbus, Profibus, Profinet. Bueno, obviamente no en la misma época, pero primero los primeritos protocolos de comunicación industriales pues surgieron en los 80, solo que hasta los 2000 pues digamos que comenzó el auge de eso, porque muchos protocolos pues consideran que al mantenerlos cerrados no iban a progresar nunca. Entonces lo que hicieron fue crear consorcios o crear estándares más o menos abiertos. Mantenimiento inteligente, o pues a veces también se le conoce como mantenimiento, que es el uso de herramientas informáticas para el mantenimiento, llenar fichas técnicas, solicitar repuestos, etcétera, etcétera. Lo que son sistemas embedidos, el primer sistema embedido pues es el computador de a bordo que estuvo en las misiones Apolo, o sea que esto pues no es que sea nuevo. Tal vez lo único nuevo es que pues este término pasó ampliándose a la definición de sistema ciberfísico, que pues ya es un sistema embedido que originalmente estaba completamente aislado, pero que al comunicarse pues ya se transforma en un sistema ciberfísico. Y bueno, y así pues un montón de términos que se encuentran acá. Entonces, cabe decir, y pues esto pues es de un curso pues, que hicimos en Introducción a Industria 4.0 de Festo, y curiosamente, aunque pues Festo es uno de los principales proveedores de componentes o está promocionando mucho esta idea de Industria 4.0, hay dos de las tecnologías habilitantes que no aparecen en este diagrama, que pues uno no se daría cuenta, pues así viendo rápidamente el diagrama, pero cuando uno lo analiza en detalle, pues estos dos términos de personalización en masa e impresión 3D no aparecen. Ahora uno preguntará por qué una de las grandes empresas de automatización no pone estos dos términos dentro de lo que saben. Una muy buena pregunta, que no podría responder. Tal vez porque, pues obviamente,
esto no produce impresoras 3D, pero todo lo demás, tal vez, no sé. Personalización en masa, bueno, sí se menciona, pero pues no aparece en ninguna parte. Y es lo que justifica algunos elementos de la industria 4.0 que mencionaba pues el ingeniero, que pues obviamente automatizar algo que solamente se hace en poquita cantidad o tiene mucha variación, pues es muy complicado. Por más tecnología que haya, eso todavía no se ha podido resolver. Sin embargo, cada vez hay una demanda hacia la personalización. Pasamos de la producción de masa, producir un solo elemento, como por ejemplo los modelos Ford. Los primeros autos móviles Ford eran exactamente iguales. Pues digamos que tener la opción de personalizar, por ejemplo, nuestro carro cuando lo vamos al concesionario, o inclusive, aunque pues eso no se llegó a ampliar a otros países, el caso de Motorola, que algunas carcasas uno las podía personalizar, aunque eso obviamente solo sucedió en Estados Unidos. Aquí en Colombia hay un caso de una empresa de maletas o maletines, no sé cómo le llamarán en El Salvador, que se llama Toto, en el cual uno puede personalizar como digamos que el motivo o el estampado en ciertos modelos. Esa parte pues por responder a personalización en masa. Pero pues también indica que pues digamos que ahí viene el tema de no comer entero, como este diagramita podría ser muy interesante, pero pues digamos que no todos, todo lo que brilla es oro por así decirlo, y que no necesariamente lo que dice uno pues ahí también hay diferencias en cuanto a qué términos se considera industria 4.0 o qué no, o pues digamos que como digo, son detallitos que uno comienza a ver cuando comienza a investigar este tema en serio y a verificar y contrastar información de diferentes fuentes. Bueno, está lo que es el RFID, que también es una técnica de identificación, forma también parte de lo que es Internet de las cosas, etc. Y pues bueno, lo que es la integración vertical y horizontal, integración horizontal que es la comunicación entre los diferentes elementos de la cadena de valor, que eso es importante y ya lo vamos a discutir más adelante. Y pues digamos que la integración vertical, que pues es la comunicación desde la máquina más sencilla que tenga en mi planta hasta pues los sistemas empresariales. Por eso es que el ERP está aquí arriba, mientras que pues la parte de las máquinas, si se dan cuenta, está en la parte inferior. Y pues bueno, nuestras tecnologías de Big Data y Data Mining, esto pues comenzó más o menos a principios de este nuevo milenio, también para aclarar. Entonces, como ven, todas esas tecnologías ya existían, hay muchos terminología y cosas como rimbombantes, como sombra digital, asegurante de la calidad, sistemas embebidos, sistemas ciberfísicos, gemelo digital, que a veces simplemente es el recauche de otras cosas que ya existían o de pronto con algunas variaciones. Técnicamente una sombra digital pues es una cuestión de simulación, pero también puede ser el modelo inverso. Yo tengo un modelo matemático y quiero simularlo, pero también puedo hacer el ejercicio inverso. Tengo unos datos y quiero saber cuál es el modelo matemático de esa máquina. Porque pues a veces puede ser más fácil simularlo de esa manera. Si yo tengo una máquina real y quiero pues averiguar cómo es internamente. Bueno, el tema de la seguridad informática, que eso pues también eso no es nuevo. Tal vez es nuevo en las industrias, pero pues en las oficinas y en algunas empresas el tema de la seguridad informática es algo que ya existe. Entonces, bueno, quiero de pronto cambiar un poco el esquema de estas conferencias. Bueno, si me lo permite la plataforma. Ay, no, creo que cerré la... Entonces, bueno, primero comencemos pues ya con los mitos de la industria 4.0. Entonces, bueno, creo que pues de acuerdo a lo que ya han visto en anteriores expositores y eso ya creo que esta ya la resolvieron. Pero bueno, digamos que como para reforzar algunos temas y revisar, pues un mito número uno es que, pues como se dice industria 4.0 y revolución, cuarta revolución industrial, pues se dice que es revolucionario. De acuerdo con eso, y pues bueno, creo que ahorita se me acabó de ocultar la... Ah, no, ya pude averiguarlo. Entonces, en la panel donde dice participantes, existe lo que es como la manito. Entonces, pues quiero mirar a ver qué tal funciona este esquema de la manito. Para mirar a ver, aunque bueno, no puedo ver mi manito justamente, curiosamente. Ah, no, sí la puedo ver, sí. A ver, ¿cuántos de ustedes aquí, conmigo, quiero que sea un poquito más interactivo y no simplemente un montón de displays viéndome? ¿Quiénes creen que esto es verdadero o esto es falso de acuerdo a lo que han visto en las conferencias? Entonces, apóyeme a ver. No sé qué tal, cómo se sienten. Vamos que para cambiar un distensión un poquito y darle como algo de más de interactividad a estas webinars. Entonces, 3 dicen que es algo revolucionario.
¿Nadie más opina? Ok. Entonces, pues miremos la respuesta. Entonces, pues ya el ingeniero Henry Ginete me la quitó, por así decirlo. Y pues la respuesta es que esto es falso. Y pues de hecho lo acabé de mencionar en las anteriores diapositivas. Y es que sencillamente es la evolución de tendencias que ya existían tanto en el mundo de la automatización como en la tecnología general. Solo que antes pues nadie se les había ocurrido, salvo los alemanes, antes del año 2011, pues a ponerles un nombre. Y como les decía, pues no necesariamente, aunque mucha gente lo considera como una tendencia o como una cuarta revolución industrial, ya les mencioné que en realidad originalmente eran términos diferentes. Industria 4.0 en el caso de Alemania es un plan del gobierno alemán para llegar a esa cuarta revolución industrial, que pues tiene cronogramas, tiene compromisos, tiene entidades específicas y dedicadas a cumplir con ese plan. Eso no es simplemente algo como, ay, sí, sería bueno llegar a eso. No, eso, como les digo, es algo muy bien estructurado. Y pues como les decía, es una política económica y un mapa tecnológico. Y tal vez este término sea un poco nuevo, pero pues eso es algo que forma parte, pues no voy a entrar en detalles técnicos, sería como una estrategia de cómo llegar a ciertas tecnologías o cómo desarrollarlas. Lo que pues de pronto ahí solucionaría algunas dudas más adelante sobre, pues alguien preguntó que cuáles son las tecnologías más o menos desarrolladas, pues dentro del plan de Industria 4.0 en el 2011 fue ese. Es decir, bueno, esto es lo que queremos, cuáles tecnologías están desarrolladas, cuáles faltan por desarrollar y qué hacer para desarrollarlas. Y pues esto ha sido desarrollado, pues digamos que por lo menos de forma explícita, tal vez en otros países haya algunos planes, pero no han sido, pues digamos que tan publicitados, pero por lo menos esta parte está siendo liderada por tres potencias económicas. Alemania, que fue la primera en el 2011 con el término de Industria 4.0, obviamente pues los estadounidenses no se iban a quedar atrás, entonces también hicieron su plan, y pues obviamente los chinos tampoco se iban a quedar atrás, y por eso hay otro plan diferente. Eso tiene muchas consecuencias, sobre todo, pues bueno, no solamente aquí hablamos de cuestiones políticas y económicas, sino también esto ha afectado también un poco el mundo académico, aunque ustedes no lo crean. Puede ser no mucho por ahora el impacto, pero pues dependiendo de cómo, sobre todo las tensiones en ciertos países pueden ser fuertes, pues digamos que puede afectar cómo se desarrolla esta tecnología en un futuro, ¿no? Un momento. Y como les decía, aunque pues obviamente aquí es un oxímoron, una contradicción lo que acabo de poner acá, es una revolución planificada. Esto tal vez a diferencia de lo que pasó en la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial, que pues digamos que nadie, digamos que son totalmente revoluciones y ahí sí se les llama así, porque pues realmente nadie sabía lo que iba a pasar. En estos momentos, pues aunque no se sabe al 100%, pero sí es posible imaginar qué puede pasar en el futuro con estas tecnologías o con estos planes de desarrollo de Industria 4.0. Cuando el señor Watt pues, inventó su máquina de vapor, pues él nunca se iba a imaginar que eso iba a generar un cambio social, económico, político. Él nunca pensó que eso iba a fortalecer un sistema económico y que iban a haber personas que iban a actuar en contra de ese sistema económico, que iba a haber una revolución y que inclusive durante época esas dos ideologías iban a chocar entre sí para pues dejar casi que en un riesgo muy grande que la humanidad se acabara. Eso se llama la Guerra Fría. Ahorita también estamos en algo muy parecido, aunque hay ciertas diferencias, pero pues obviamente el señor Watt simplemente quiso solucionar un problema que era relacionado con automatización, algo que hace pues un ingeniero normalmente en su trabajo, pero pues digamos que él nunca pensó las implicaciones sociales, económicas y demás que podían tener su invento. Lo mismo el señor James Watt cuando inventó el motor eléctrico, él tampoco pensó que iba a generar una serie de cambios políticos, económicos, sociales y demás cuando desarrolló su invento. El mismo, inclusive en tiempos recientes, el señor Zuckerberg, ya que pues, el ingeniero Henry Ginete puso el tema de Facebook sobre la mesa, él pues simplemente buscaba pues, hacer una solución para comunicar personas, solucionar un problema y crear una empresa y ganar dinero. Él nunca se pensó que pues esa herramienta que él desarrolló podía ser usada para manipular a las personas en elecciones, posiblemente. Y que también pues muchas personas pues digamos que en algún momento se iban a rebelar o iban a considerar que su sistema podía ser una amenaza para ellos y que su software o su plataforma requeriría en algún momento regulación. Entonces eso sería como para mostrar
algunos elementos y aclarar como algunos de estos temas. Igual dudas y preguntas las podemos resolver pues al final, como siguiendo pues el protocolo que hemos dispuesto. Entonces viene el segundo mito o realidad con respecto a la industria 4.0. Internet industrial de las cosas es igual a industria 4.0, igual a Internet industrial, igual a manufactura inteligente, o pues en el término en inglés, Smart Manufacturing. Entonces volvamos otra vez al juego, si me colaboran ustedes, y bueno, voy a bajar la manito para que no me canse la mano. Y entonces nuevamente, esto es verdad, falso, aunque bueno, creo que debí haber ocultado la gráfica, pero bueno, caí en cuenta. Entonces, ¿qué piensan? Bueno, creo que no tengo mucha interacción. Los veo como, yo sé que por lo menos en Bogotá está haciendo un sol y un calor que da para dormir, pero pues bueno, para dar una siesta en lugar de estar en una teleconferencia, pero bueno. Entonces, bueno, evolucionemos esto rápido. Entonces, pues en esencia, sí. Y ahora uno se podía preguntar, ¿por qué existen tantos términos para la misma cosa? Y pues bueno, ahí es donde nos ponemos con el tema de la política. Sí, inicialmente pueden haber pequeñas diferencias, pero pues hoy en día podemos considerarlos como sinónimos. Pero para algunas personas pues todavía pueden ser diferentes. Entonces obviamente pues el término industria 4.0 ya lo expliqué anteriormente. Se estima pues ya lo que está estipulado en el plan es que en el 2030 pues buena parte de la industria manufacturera alemana ya esté aplicando los principios. Conmigo pues ese es el plan. Falta mirar si lo cumplen. En el tema de Internet industrial de las cosas, pues se refiere más concretamente al uso de tecnologías de Internet de las cosas para aplicaciones industriales, como lo explica el diagrama de acá, que por eso pues sí se me olvidó ocultarlo en la presentación para no darle la pista. Efectivamente, pues es una subdivisión o una parte de las tecnologías que forman parte de la industria 4.0, pero no es la única. Pero pues también hay temas en común, pues aquí se ve en este diagrama la intersección. Hay tecnologías como por ejemplo el tema de analítica de datos, lo de Big Data, que también están relacionados con el tema de Internet de las cosas en general y que pues obviamente compartirían elementos con el Internet industrial de las cosas. Tal vez aquí pues hay una reticencia porque pues la imagen o el icono que uno tiene en Internet de las cosas y el monachito, dibujo que siempre le ponen, es como de unas ondas inalámbricas así tipo Wi-Fi, pero pues digamos que en industria pues las redes de comunicación inalámbrica pues todavía sí tienen cierta resistencia, pero pues en realidad una fábrica pues puede tener 1, 10, 20 o una red completa de sensores o mucho más PLCs, ¿no? Sensores inteligentes, PLCs y demás. Entonces también hay por eso ese elemento de pronto de que aquí pues se prima más lo inalámbrico por las distancias y por las posibles aplicaciones y sectores. Aquí pues en este tema pues es casi lo mismo, solo que se está prefiriendo por ahora, falta mirar cómo evoluciona el tema de los protocolos de comunicación industriales, pues el uso de redes cableadas con protocolos industriales como los que acabo de mencionar, Modbus, Profibus, Profinet, Ethernet, Internet IP, entre otros. Y pues digamos que como les decía, el concepto de Industrial Ethernet pues fue creado originalmente por General Electric como para promocionar una línea de productos relacionadas con Internet Industrial de las cosas. Y pues originalmente en esta versión original de Industrial Internet pues no estaban las tecnologías como Internet, como lo que es impresión 3D, ni tampoco estaba presente lo de, bueno, personalización de masa, más o menos lo decían. Pero lo demás sí estaba presente. Obviamente, ¿por qué? Entonces ahí uno comienza, como les digo, el diablo está en los detalles. Pues si uno revisa un poco, pues qué es General Electric, pues General Electric es una gran empresa que hace muchas cosas y pues que en concreto la sección de automatización tiene un montón de portafolios dedicados al sector de automatización, pero pues obviamente ellos no manejan el tema de la impresión 3D. Entonces también por eso de pronto tal vez digamos que no pusieron ese tema al principio, pues porque sencillamente ellos no fabrican estos equipos. En cambio, pues si ustedes van a la página de Siemens y buscan Siemens más Internet más Industria 4.0, pues ellos sí les abren todo el abanico, pues porque Siemens es una empresa muy grande y pues quienes estuvieron de pronto en la sesión de ayer en donde pues un representante de Siemens habló, ellos manejan prácticamente todas las líneas de Industria 4.0. Tienen pues obviamente un software de diseño CAD y software de simulación,
tanto de diseño de piezas como de simulación de plantas. Tienen ciertos convenios para el tema de impresión 3D, aunque no fabrican directamente impresión 3D, pero están muy relacionados por el software que manejan de diseño asistido por computadora. Obviamente toda la parte de automatización, que incluye pues todo lo que les acabo de mencionar, y lo que es la plataforma de MindSphere y demás, que es la parte de procesamiento y análisis de información, o lo que les llaman analítica. Entonces, obviamente en este caso, pues Siemens sí puede, digamos que mostrar todo eso y decir, vea, yo soy la empresa de Industria 4.0 porque manejo todas las tecnologías que permiten la Industria 4.0. Entonces, como digo, el diablo está en los detalles. Y pues digamos que obviamente, pues esto pues digamos que ahí también viene la iniciativa de manufactura inteligente, que pues obviamente comenzó con China, y algunos países asiáticos han adoptado ese término, que pues es prácticamente lo mismo que hicieron los alemanes, solo que aquí ya son más ambiciosos en la fecha, y pues el nombre obviamente es diferente, se llama el Plan Made in China 2025, entonces es más ambicioso que los alemanes. Obviamente tienen algunas maneras de hacerlo de pronto, vamos a mirar al 2025 a ver qué pasa. Pero entonces, pues por esa razón, digamos que aquí sí es donde uno comienza a ver el tema de la política. ¿Qué impacto puede tener? Pues digamos que por ahora lo único que es que cuando si uno quiere investigar sobre este tema y si quiere saber qué está haciendo en cada uno de estos países, pues le toca buscar por todos estos términos. Porque si no, si usted busca Industria 4.0, muy seguramente solamente mostrarán resultados de investigadores ubicados en Europa. Si usted investiga sobre Internet Industrial de las Cosas o Industria del Internet, de pronto aparecerá en Norteamérica y pues hoy principalmente Estados Unidos, pero si usted busca por Smart Manufacturing, pues solamente le van a resultar artículos pues de personas que, pues, investigadores ubicados en Asia y principalmente en China. Entonces, hasta ahora, pues digamos que el problema pues es ese, ¿no? Falta ver cómo a nivel político esto puede cambiar. Como aquí les decía, pues estamos en una carrera de competitividad de estos tres países que están, pues digamos que buscan mantener su liderazgo tecnológico global y pues eso, pues digamos que tiene unas implicaciones, pues, sociales, económicas que no tenemos presentes o todavía no hemos conocido al tiempo. Tal vez la única diferencia entre la iniciativa Industrial Internet contra las demás es que pues en este caso pues el gobierno de los Estados Unidos no ha sido tan presente como en los otros dos. Esto pues digamos que ha sido más coordinado por iniciativa privada, universidades, proveedores de elementos de automatización ubicados en Estados Unidos y demás, bueno, ubicados no, cuya casa matriz está en Estados Unidos. Mientras que aquí, pues, Industria 4.0 y Smart Manufacturing, pues, claramente tienen un apoyo y respaldo del gobierno de sus respectivos países. Y, pues, obviamente también uno puede leer entre líneas, ¿no? Liderazgo tecnológico de Alemania, ¿no? ¿Eso a quién va remitido? Acuérdense, pues, que ¿quién es el país que se le considera la fábrica del mundo hoy en día? China. Entonces, pues, ahí también uno comienza a ver, pues, ciertos detalles y es importante de pronto considerar eso, como les digo. Es importante conocer las tecnologías, ver las ventajas y eso, pero también pues mirar con cierto escepticismo ciertas teorías y pues mirar un poco qué es lo que está sucediendo tras bambalinas. Como les decía, aquí no es solamente importante ver la parte técnica, sino también, y tal vez eso es algo que nos falta mucho como ingenieros, pues digamos que tener una conciencia más global y tener como una conciencia más del impacto ético que tiene lo que uno desarrolla. Eso es algo que realmente uno no ve mucho o uno no tiene muy presente cuando desarrolla cosas. Entonces, bueno, aquí viene pues el tema que creo que ya alguien, y el profesor pues Henry Ginete lo respondió, que pues aquí también voy a complementar la respuesta de él, es bueno, la industria 4.0 generará desempleo. Entonces, bueno, vamos a ver si esta vez nos vamos a rendir un poquito mejor en la actividad. ¿Quiénes consideran que esto es falso? ¿Quiénes dicen que esto es verdadero? Ayúdenme con sus manitos virtuales. Entonces, bueno, efectivamente, pues dos dicen, bueno, aquí creo que, bueno, asumamos que los tres son que dicen que es verdadero. Supongo, no sé, creo que sí, debe haber justificado esa parte. Vamos que los que digan son verdaderos, pues que... Entonces, sí, cambia el tipo de empleo, lo que decía Mauricio. Obviamente,
verdadero a algunos. Como digo, este es el tema más controversial y tal vez aquí dedicaré buena parte de la exposición para mirar como las perspectivas que existen y pues esto, tal vez no llegará a ser la respuesta definitiva, pero por lo menos digamos que quisiera así como abrir el debate y de pronto revisar ciertas cosas. Entonces, pues creo que en este caso sí yo soy un poquito menos optimista que el propio Henry Ginete, pero también soy un poco realista en el sentido de que, como digo, hay fuerzas muy importantes detrás. Esto no es algo que se inventó un gurú y que todo el mundo está adoptando porque sí. Hay muchas cosas detrás. Como digo, esto fue una carrera que comenzó en Alemania, después los estadounidenses continuaron y pues los chinos también. Y pues digamos que aquí, como les decía, tal vez el dilema no está si Industria 4.0 es buena o mala, el problema es que si nos vamos a quedar atrás o no. Evidentemente, y creo que ya pasaba en Colombia, ya pues prácticamente muchas industrias estaban ya en problemas por importaciones que vienen de Asia. Y pues es la mayoría y tal vez el mito que se generó al principio era que, pues no, lo que pasa es que como son chinos y la mano de obra ya es súper baratísima, entonces pues aquí no tenemos cómo competir. Y pues creo que también por eso resalté el concepto de BRIM, para que vean ustedes que pues no es que necesariamente China esté digamos que, eh, digamos que sea mano barata o que se vayan a mantener en ese aspecto, sino que ellos ya están pensando en el futuro, así como decía el ingeniero Henry Ginetti. Ellos ya están automatizando, son conscientes de que no pueden mantener su ventaja competitiva frente a la automatización y están invirtiendo mucho, muy fuerte en automatización para poder, digamos que, compensarlo, bueno, digamos que como estrategia para compensar la estrategia que están desarrollando los alemanes. Entonces, pues digamos que pues con esa competencia y con esa carrera, pues aquí viene el dilema es que si queremos no subirnos al bus o quedarnos estáticos pensando, o
Wilmer, si quieres ya, ¿cómo se llama? Si quieres ya voy a suspender grabación. Profe, sí, de la